Buenas, en este vídeo vemos el uso básico del editor no lineal de acciones, ventana NLA Editor, para reutilizar y combinar las animaciones elementales, las acciones, en nuestro caso, las acciones de nuestro personaje simple, para generar una animación más compleja. Veremos cómo secuenciar, repetir, mezclar, cambiar la velocidad e invertir las acciones para construir una animación más elaborada. Partimos del fichero base.blend y tenemos en nuestra carpeta de trabajo el fichero final del personaje simple, tortugo15.blend, que incluye sus acciones de esqueleto y la shape key creada. En primer lugar, salvo el fichero base en mi directorio de trabajo como nla01.blend. Voy a incluir al personaje en este fichero. Menú File, Append, me voy al fichero tortugo15.blend y navego hasta los objetos, en concreto elijo Tortugo. Pulso el botón Link Append y veo que me ha incluido el personaje en el origen, dentro de la caja por defecto. En realidad, si miro el outliner, además de incluirme el personaje, me ha incluido su esqueleto. Lo selecciono en el outliner. Veo que en mi caso lo dejé en modo pose. Lo pongo en modo objeto. Lo desplazo en Y para sacarlo de la caja. G, Y, 5, intro. Acerco la vista. Le voy a quitar la información auxiliar para verlo mejor. Me voy a la pestaña Armadura de la ventana de propiedades y en la sección Display desactivo Nombres y Ejes. Me voy al escritorio de animación. Voy a reorganizarlo un poco. Pongo representación texturada en la ventana 3D. Vista de cámara, 0 del teclado numérico. Hago que la vista de cámara ocupe todo el ancho de la ventana. En el panel de propiedades lateral, que abro con la tecla N, busco Lock Camera to View y lo selecciono para anclar la cámara a la vista. Cierro el panel, tecla N. Tirando de la esquina superior derecha, divido en dos la ventana 3D y coloco el borde cerca del límite de la ventana de edición de gráficas. Muevo su borde también hasta que coincida exactamente con el del anterior. Sobre la separación entre la ventana de gráficas y la 3D, pulso el botón derecho del ratón y elijo Join Area, juntar áreas. Moviendo el ratón hacia la derecha, hago que se unan. En el tipo de la ventana que queda, elijo NLA Editor. La hago más grande tirando de su borde superior. Hago un poco más grande la ventana Dope Sheet. La pongo en modo Action Editor y muevo hacia la izquierda la cabecera. Veo, seleccionando el icono, que no tengo acciones, solo la librería de poses. Voy a añadirlas desde Tortugo 15. Menú File, Append. Estoy dentro de tortugo15.blend. Subo un nivel y entro en el apartado Action. Tengo aquí las acciones definidas en el esqueleto y la Shape Key. Selecciono Inactivo y Andar, que son las que voy a usar en esta parte del vídeo, con mayúsculas más botón derecho del ratón sobre sus nombres. Pulso el botón Link Append from Library. En el Action Editor ya tengo las animaciones. Selecciono la animación inactivo. Me voy a la ventana del editor NLA y en ella veo dos secciones. Una para el esqueleto y otra para la malla del personaje. Son los dos elementos que están animados. Junto a la acción inactivo aparece un símbolo como de un copo de nieve, que significa que está congelada, que no se puede editar. Pulsándolo ocurre lo siguiente. Aparece una pista, track, en el editor NLA. Es lo que llamamos una pista de animación
que podemos combinar con otras pistas como si de un editor de vídeo o audio se tratara. Hay un rectángulo, que es lo que llamamos una tira de acción, que precisamente en su interior tiene el nombre de la acción inactivo. Acerco la cámara al personaje dentro de la vista 3D. Si sobre el editor NLA desplazo el tiempo arrastrando con el botón izquierdo del ratón pulsado, puedo ver que se reproduce la animación. Pulso la tecla N dentro del editor NLA y me aparece un panel con las propiedades. Un apartado sobre datos de animación, Animation Data. Otro sobre la pista de animación activa, Active Track. Otro sobre la tira de acción activa, Active Strip. Y otro llamado Action Clip, corte de acción donde vamos a tocar. Por ejemplo, si donde pone Repeat pincho y escribo 2, la tira se alarga y como puedo ver si arrastro el ratón, tengo 2 veces la animación de respirar. Un poco más arriba, en las propiedades de la tira activa, veo que ha cambiado y ahora acaba en el fotograma 79. Me sitúo justo en ese fotograma. Si voy al menú Add y entre las opciones elijo Add Action Strip, puedo añadir otra acción, por ejemplo, andar, que se añade en la misma pista a continuación. Hago un poco de zoom con la rueda del ratón y sitúo el cursor de tiempo, la línea verde en el final. Fotograma 118. Si voy a la ventana Timeline, pulsando la tecla E de End, fin, se establece el instante actual como fin de la animación. Si pulso Alt más A, se reproduce la animación, con el inconveniente de que al pasar de inactivo a andar hay una discontinuidad. Escape. Puedo ver esta discontinuidad si arrastro el cursor de tiempo frame a frame en la zona. El personaje hace un cambio brusco al pasar por el fotograma 79. Para evitarlo, puedo pedir a Blender que mezcle las dos acciones. Selecciono la tira andar con el botón derecho y la borro. Tecla X. Sitúo el cursor un poco antes de que acabe la segunda respiración, por ejemplo en el fotograma 70. Si ahora voy al menú Add Action Clip y selecciono andar, se añade dentro de una nueva pista. Y estas líneas me indican que Blender va a mezclar las dos acciones en los instantes en que coincidan. De hecho, si ahora arrastro el cursor, en lugar de empezar con el máximo giro de patas y brazos, se van mezclando poco a poco la respiración y la animación de andar. Con la tira andar seleccionada, voy a las propiedades de su corte Action Clip y le pongo repetir a 2. Pongo el final de la animación en el fotograma 148, poniendo el cursor en ese punto y pulsando E en la ventana Timeline. ¿Cómo hacemos que el personaje se desplace? Podemos animar aquí, pero vamos a ir al escritorio por defecto. Primero ponemos el instante de tiempo en 70, donde va a comenzar a desplazarse. Voy al escritorio por defecto, pongo la vista derecha sin perspectiva, 3 y 5 del teclado numérico. Puedo animar o el hueso principal de nuestro personaje o el esqueleto en modo objeto. La transformación que aplique afecta en ambos casos a todo el esqueleto y por tanto a la malla, que depende de él. Entro en modo pose con el esqueleto seleccionado. Selecciono el hueso tortugo valiéndome del outliner. Fijo una clave con E-Lock Rot. Voy al fotograma 148, fin por ahora de nuestra animación, y desplazo el hueso 2 unidades con G, Y-2 intro. Fijo una clave con E-Lock Rot.
Si lanzo la animación, veo que el personaje comienza a desplazarse bien, pero no está muy acompasada la velocidad de desplazamiento, que al principio y al final es muy lenta, comparativamente con el movimiento de las patas. Escape para parar. Vuelvo al escritorio de animación. Veo que en el Action Editor me han aparecido las dos claves de animación y en el editor NLA una pista congelada con el movimiento, llamada Esqueleto Tortugo Action, nombre por defecto. Le cambio el nombre por Movimiento Tortugo. Es perfectamente compatible usar a la vez pistas con acciones predefinidas junto a animaciones hechas directamente, siempre que los datos que se animen sean independientes. En este caso, animamos el desplazamiento del hueso tortugo que no habíamos animado en ninguna de las otras acciones. Si no fueran datos independientes, se mezclarían con los otros canales de animación que los tuvieran o los sustituirían. Cambio el NLA Editor momentáneamente por el editor de gráficas. Hago un poco de zoom y veo por qué el personaje se acelera y se frena. La componente Z del hueso tortugo, de su movimiento, está interpolada por un spline. Debe corresponder con el desplazamiento en Y de todo el personaje. Si sobre la zona de datos pulso T, puedo elegir el tipo de interpolación, por ejemplo, lineal. Vuelvo al editor NLA. Voy al escritorio Default para ver cómo queda la animación ahora. Alt más A. Parece que queda mejor. Escape para parar y dejo la línea de tiempos en el frame fotograma 1. Salgo con el esqueleto de modo pose a modo objeto. Guardo aquí el fichero para continuar en la siguiente parte. Gracias.